¿Se me oye? Sí. Buenos días, muchas gracias a todos y a todas por asistir a esta conferencia sobre biogeografía y suelos del Atlas Nacional de España, enmarcada en la Semana de la Ciencia e Innovación de Madrid. Es un honor presentar y tener con nosotros a Paloma Ibarra Benyoc, profesora titular del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza y que además es la coordinadora científica de este maravilloso tema. Os dejo con Paloma, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y esperamos que os guste. Muchas gracias, Águeda. Muchas gracias a todas y todos por asistir a este día triunfal. Así es como yo lo vivo. Hemos hecho un pedazo de tema que esperamos que sirva mucho, que sea de tremenda utilidad para estudiantes de bachillerato, de la universidad, para profesores, para gente en general que le guste la naturaleza. Hemos trabajado muchísimo, con mucha ilusión, y por eso hoy es un día triunfal, porque vamos a presentar estos. Este es el estupendo equipo de trabajo que, junto con el estupendísimo equipo de trabajo del Instituto Geográfico Nacional, que estáis aquí casi todos, pues hemos sacado adelante este capítulo del Atlas. Ha sido realmente un placer coordinarlo con un equipo estupendo, a los que veis muy sonrientes, porque yo les pedí una foto en la que estuvieran sonrientes, pero fijaros las fotos que me mandaron, todos en el campo. ¿Por qué? Porque somos un equipo que tenemos como objeto de estudio la naturaleza y eso requiere ir al campo. Entonces no ha sido nada preparado, yo solo les dije sonreír y ha sido sonreír en el campo. Reivindico entonces que también la importancia para el trabajo científico de calidad sobre la naturaleza, la necesidad del trabajo de campo. Por supuesto, complementado, acompañado con las tecnologías más punteras que haya, pero tecnología sin tocar campo en las ciencias de la naturaleza se queda incompleto. Entonces nosotros está claro que somos partidarios de este campo. Aquí tenéis el índice, hay un pequeño apartado de Europa con una parte de biogeografía y otra de suelos, y después la parte gruesa ya se centra en España con todos esos apartados. Aquí tenéis los miembros del equipo, que se me olvidó decir antes, que son de las Rafa Cámara de la Universidad de Sevilla, junto a Concepción Fidalgo de la Universidad Autónoma y Esther Beltrán de Canarias, son los especialistas sobre todo en vegetación. Ahí están puestos los temas, aunque hemos trabajado en equipo, pues los especialistas que han colaborado también en la redacción de los textos, ¿no? Y los compañeros Pello Lozano de la Universidad del País Vasco y Luis Alberto Longares de la Universidad de Zaragoza son especialistas en la parte de fauna. Y David Badía, junto conmigo, ha hecho la parte de los suelos. Es decir, un gran equipo para muchos temas con mucha metodología diferente, dispersa. Bueno, no, dispersa no, diferente, perdón. En realidad serían como tres temas. Es una presentación con casi 80 diapositivas que no me va a permitir detenerme y explicaroslas detalladamente, porque aquí hay para muchas horas de clase. Pero lo que he pretendido hacer es hacer una presentación completa que pueda servir a esos profesores o a esas personas que quieran ver más despacio todas estas cuestiones. De manera que voy a hacer una revisión sintética y rápida por todos los puntos del índice para provocar, para explicar lo básico, sobre todo cuestiones metodológicas que creo que hay que explicar, y para suscitar curiosidad e interés, para que luego podáis ir a la página web del IGN, descargaros el capítulo, descargaros esta presentación, volver a escuchar este audio que se va a grabar y poderlo reposar tranquilamente, porque hay muchísima información para disfrutar y para aprender. Entonces nos tendríamos que pasar 4 horas aquí
y me echaríais del Instituto Geográfico Nacional, y no lo pretendo. Bien, vamos primero con la parte de Europa. En biogeografía siempre hay que empezar con el contexto biogeográfico y por eso hemos hecho este contexto biogeográfico de Europa. Perdón, voy a poner el cronómetro para no desviarme del tiempo. Entonces, los territorios biogeográficos, que sabéis que se organizan de una forma jerárquica, recogen pues, la flora que domina y es específica, las especies, géneros e incluso familias endémicas propias y exclusivas de cada uno de esos territorios. Europa está en el reino holártico y tiene mucha variedad de regiones biogeográficas, que es el nivel taxonómico que está por debajo del reino. Entonces, esto ya nos da una pista de que en Europa pues, tenemos mucha diversidad. Dentro de esos territorios... Gracias. Vale, sí. Gracias. De esos territorios biogeográficos, obviamente, hay diversidad y es muy importante porque nos ayudará a entender la distribución de la vegetación, tener en cuenta las características bioclimáticas y por eso hemos hecho este mapa de los tipos bioclimáticos que combinan en realidad información térmica e información hídrica relacionada con la duración de la paralización vegetativa que condiciona el que una planta pueda vivir en un sitio o en otro, ¿vale? Pero por la escala, obviamente, del mapa de Europa, no podíamos combinar las dos variables de termicidad e hídrica. Entonces, en este mapa de Europa solo están los termotipos, ¿vale? En el mapa tienen la denominación breve, euritermo, crío, mesocrío, hipercrío, y aquí están con la denominación extensa, es exactamente igual, son válidas las dos. Filo es amigo de, amigo del calor, amigo del frío, no tiene mayor información. Veis que hay también bastante diversidad y es lo que, mira, funciona ya todo, gracias. Nos permite la combinación de las dos cosas poder interpretar un poco mejor la distribución de las formaciones vegetales actuales a grandes rasgos, porque estamos en escala de Europa. Esto tiene la fuente del CORINE, no me detengo más aquí, lo podéis mirar con detalle cuando sea oportuno. Y, por supuesto, un mapa de suelos. También a escala europea, en Europa hay gran diversidad de suelos, al igual que en España, y aquí no tenéis ningún nombre de suelos, porque los hemos agrupado de una forma didáctica en suelos que están condicionados por uno de los, por el factor formador que más le condiciona, ¿vale? Entonces, esto lo entenderéis mejor. Por eso os he puesto aquí consultar el apartado de suelos de España, que está hecho con la misma clasificación y permitirá entenderlo mejor, porque no teníamos espacio, que aquí son muy rigurosos en el IGN, solo tienes tres hojas para Europa, para texto y para mapas. Entonces, claro, hay que condensar mucho, pero está el truco. En la parte de España lo podéis completar, ¿vale? La clasificación que hemos utilizado tanto en Europa como en el mapa de suelos de España es la de la World Reference Base, la última versión, la del 2022, que es el sistema de clasificación utilizado y recomendado por la Unión Europea. Y ya pasamos a España, ya nos centramos en nuestro país. Y empezamos, como os he dicho antes, con las regiones biogeográficas, que podemos verlas ya con bastante más precisión. Tenemos tres... ¡Ay! Perdón. Ahora esto funciona demasiado bien y me animo. Y estoy haciendo de spoiler. Es que está muy cerca el puntero de lo de pasar. Bien, región eurosiberiana, ya la veis al norte, la región mediterránea y la región macaronésica, y dentro de ellas se subdividen por diferentes provincias. No me detengo más, esto es bastante conocido, pero explica también la diversidad biogeográfica que hay en España, que explicará también otros tipos de diversidades. Y aquí tenemos
el siguiente mapa del contexto, los tipos bioclimáticos. Y aquí sí, como podéis ver, combinamos los termotipos, que es lo que están encabezando cada grupo, y cada termotipo, como este, por ejemplo, el Euritermo o el Crío o lo que sea, se subdividen en función de las condiciones hídricas, que las tenéis aquí descritas, ¿vale? De manera que es un mapa que tiene mucha información y se puede ver detalladamente y se puede relacionar con otros mapas que vayamos a ver después, porque obviamente el clima y estas condiciones bioclimáticas del territorio explican en gran parte la vegetación que vamos a encontrar distribuida por nuestro país en este caso. Y llegamos al mapa de las formaciones vegetales potenciales. Hay que tener claro lo que es una comunidad vegetal potencial. Es aquella que se encuentra representada en su etapa madura y está adaptada a las condiciones ambientales, fundamentalmente de clima, bioclimático y también de suelo, que hay en un territorio. Es una hipótesis, un modelo de trabajo. Esto no es una realidad, es una mentira, es una hipótesis de trabajo, pero nos viene muy bien didácticamente para entender la vegetación que habría si el hombre, a lo largo de toda la historia, no hubiera transformado, ¿vale? Entonces, os he puesto aquí también algunas fotos, obviamente actuales, en las que la vegetación actual coincide con la vegetación potencial, y eso es guay. Eso es que está bien conservada, que el hombre ahí no ha intervenido mucho. Un ejemplo aquí en el Alto Pirineo, estos pastos alpinos, los bosques de pino negro, la vegetación edafófila de las saladas, los matorrales estos de Canarios. Hay muchos ejemplos en que coincide lo potencial con lo real. Pero si no, esto es un modelo. Y además un modelo da una escala de reconocimiento que si vamos al detalle diríais, esto está fatal. Es un modelo a una escala de reconocimiento para que nos ayude a entender. No es una verdad absoluta, además hay diferentes modelos. Y llegamos al mapa estrella, Verdad Águeda. Este mapa, Verdad Águeda y Verdad Más Gente, nos ha dado muchísimo trabajo. Este sí que es de formaciones vegetales actuales, confeccionado a partir de los datos que nos ha dado el Ministerio del último inventario forestal, con un detalle que ha habido que agrupar muchísimo para hacer una leyenda coherente y visible, ¿vale? Pero tiene mucho interés y estamos muy orgullosas de él y esperamos que sea de utilidad. Pongo la siguiente porque no se ve, es tan grande, es uno de los que ocupa 2 páginas, que si no se ve la leyenda. ¿Vale? Hay que poner el zoom, pero en lo que os podéis descargar en el portal del ANE, ahí se puede hacer el zoom y podéis disfrutar de esta información en mayor detalle, porque solamente a esta escala pues, no se ve casi nada. Entonces, esta es la leyenda. Veis que las formaciones arbóreas están agrupadas de los bosques de coníferas, frondosas caducifolias, bosques mixtos, lo que sea, porque no se podía meter más información en esta escala, aunque al principio lo intentamos, ¿verdad? Pero ya vimos que no era posible. Y con lo que estamos muy orgullosos y hacemos una aportación en esta actualización interesante es con el matorral. Hay montones de tipos de matorral en nuestro país y tienen muchísima biodiversidad, tienen muchísima importancia. Y es una pena que muchas veces se meten en el cajón de matorral mediterráneo, matorral semiárido. No, hay mucha diversidad. Habríamos desglosado aún más, ¿verdad, Águeda? Pero luego no nos dejaron, llegamos a este consenso de que esto era representable y entonces tenemos también una información que se aporta como nueva en este atlas sobre los tipos de matorrales que hay en las formaciones vegetales, ¿vale? Por supuesto también la vegetación edafófila. Y lo que interesa también es un ejercicio didáctico muy bueno, yo lo hago con mis alumnos y ahora lo haré mejor con esto, es contrastar ese modelo de vegetación potencial con
la vegetación real. Fijaros que a simple vista ya se ve bastante diferencia. Todo lo blanco es la superficie no forestal que está aquí. ¿Vale? En la vegetación potencial no hay nada y en la vegetación actual, pues fijaros, 45%. Hay que decir que estos porcentajes son, no voy a decir a ojímetro, pero casi, es decir, no son unas cifras oficiales, está hecho cartográficamente y con un cálculo sin más pretensiones que hacer este ejercicio didáctico, ¿vale? Pero es útil. Se puede hacer el zoom y tal. He puesto también aquí con más detalle la situación, el contraste de Canarias, que también es un ejemplo espectacular de la diferencia que hay entre la vegetación potencial. Fijaros, el bosque de frondosas perennifolias, la famosa laurisilva y el fayal brezal que todos conocemos, esta sería su extensión aproximada de la potencial y fijaros lo que tenemos. Hay que ser conscientes de que hay que cuidarlo, porque nos hemos cargado ya muchas cosas. Entonces, por eso me gusta proponer hacer este ejercicio, ¿vale? Entonces, el plan B para poner esa información que no nos cabía todo en el mismo mapa ha sido haceros una serie de mapitas ya como más específicos de cada uno de esos bosques o de esas situaciones, ¿vale? Entonces, en el caso de las coníferas, fijaros qué mogollón de coníferas, es que en España tenemos una diversidad enorme. Y esto lo luce, no solo pinos, los pinos, los abetos, los pinsapos, sino también matorrales que tienen muchísimo interés, los enebrales, los sabinares albares, que todos son coníferas. Entonces tenéis la distribución, tenéis algunas foticos para entreteneros mirándolo despacio. Y hay mucho para entretenerse, porque aquí tenemos también lo mismo, las frondosas caducifolias como las hayas y las marcescentes como los quejigos. Bueno, pues aquí tenemos su distribución para ver por dónde están y intentar relacionarlas con esos mapas de tipos bioclimáticos que hemos visto antes o de las regiones biogeográficas, ¿vale? Se pueden combinar muchas cosas de información. Lo mismo con las frondosas perennifolias, que no solo son las encinas, que es esto rosita. Si recordáis el mapa de vegetación potencial que estaba todo lleno de amarillo, que eran los encinares que potencialmente cubrirían todos, pues es guay comprobar con, esto es lo que nos queda de encinares reales. Bueno, pues a cuidarlos. O la laurisilva macaronésica, que está aquí, el fayal brezal, o la laurisilva, son punticos chiquitines, lo podéis ver mayores con el zoom, pero vamos, que están chiquitines porque queda poco, y por eso hay que saberlo y cuidarlo. Bueno, paso, las dehesas, nos pareció que valía la pena hacer un mapa de dehesas y también estamos muy orgullosos de haberlo hecho. Y además las dehesas añadiendo la especie que forma parte de esa dehesa, porque si no parece que solo hay dehesas de encinas y de alcornoques, pues no. Hay de todas estas especies, todas son productoras de bellota y ya sabemos que la dehesa pues es un sistema de explotación agrosilvopastoral que tiene muy particular de España y que tiene un enorme valor tanto ambiental como cultural. Entonces nos apetecía mucho y estamos muy contentos de haber hecho este mapa, ¿verdad? También costó, también costó bastante. Y este mapa también queríamos recogerlo porque, por ejemplo, en el modelo de vegetación potencial de Rivas Martínez, que es el más difundido y el que hemos presentado aquí, no se recogen como modelo de vegetación potencial y, sin embargo, es una realidad que hay que recoger porque hay mucha mezcla de formaciones vegetales que son mezcla de coníferas, de frondosas, autóctonas o alóctonas, y la realidad también hay, aunque sea a veces todo lo tenemos que clasificar para entenderlo mejor, pero la realidad nos dice que esto también existe y por eso hemos querido hacer este mapa. Y llegamos a este apartado que os va a encantar. Es una delicia y se puede aprender mogollón y también estamos muy contentos con él. ¿Por qué? España es un país lleno de contrastes de relieve y
esos contrastes de relieve son un factor explicativo de muchísimas variaciones de vegetación y también de suelo. ¿Vale? Entonces nos pareció que era muy importante recoger una serie de perfiles de vegetación de cliseries y ver las diferencias que ese factor del relieve, de la altitud, porque sabéis que según asciendes en altitud va descendiendo la temperatura, a como media 0,6 grados cada 100 metros, pero también la orientación de las laderas hacia el norte o hacia el sur es muy importante, esos contrastes de calor entre la Solana y la Umbría, o la exposición a los vientos, a barlovento, sotavento, vientos que pueden ser húmedos o secos, el efecto Foehn, que no me da tiempo de explicar, pero seguro que lo conocéis. Entonces, pues están aquí recogidos en estos perfiles que tienen mucha información. Los dibujos de las plantas, de las formaciones vegetales, además de ser muy bonitos, tienen mucha información, porque el color tiene un significado bioclimático, como en los mapas bioclimáticos que veíamos antes, ¿vale? Entonces, los colores cálidos indican pues, vegetación adaptada a condiciones más cálidas, los colores fríos, pues la vegetación de la región eurosiberiana, verdes, azules, o los más altos, los más fríos, la borealpina en violeta, y por supuesto la vegetación de ribera, pues en azulico, ¿vale? Y además hemos añadido, cosa muy importante, la fauna, porque la vegetación no va sola, va acompañada de una fauna asociada de la cual esa formación vegetal es su hábitat. Entonces, la manera que se nos ha ocurrido para añadirla es incorporar las especies de fauna más representativas asociadas a cada una de estas formaciones vegetales con las iniciales de los nombres comunes, poniéndolas en los colores de su grupo, ahí los tenéis, azul peces, rojo los reptiles, verde los anfibios, marrón los mamíferos, y luego en la posición en la que son más habituales, ¿vale? Pues o volando o rastreando por ahí. Entonces tenemos un montón de perfiles que podéis disfrutar de ellos, ¿no? Este es el del Teide, por supuesto todos tienen aquí la leyenda donde están los nombres científicos de las formaciones vegetales y de la fauna, ¿vale? Aquí tenemos el de Sierra Nevada, veis por aquí las lagartijas por el suelo o los volando por aquí o rastreándose lo que sea, están por ahí situados. Mi Pirineo aragonés con sus contrastes de Umbría y de Solana y los quebrantahuesos por aquí volando, los picos de Europa. Mirad, también veis. Aquí, por ejemplo, tenemos en la vegetación de ribera, pues la trucha común nadando en el agua, es decir, que tiene, os fijáis, podéis sacarle bastante jugo. Este de Sierra Madrona me gusta mucho porque es muy didáctico el contraste entre la Umbría y la Solana, fijaros nada más los colores, y la posición topográfica de las riberas donde la vegetación vive no de lo que llueve, sino porque sus raíces llegan al nivel freático y absorben ese agua, ¿vale? Bueno, aquí tenéis unos cuantos ejemplos de diferentes sitios y después dos cortes también que no son topográficos, pero son catenas en litorales, litoral bien conservado, no lleno de edificios, pero que es bonito, es bueno, también nos da mucha información de las comunidades vegetales y faunísticas que tendríamos en un litoral bien conservado. Aún tenemos, poco, pero tenemos. Y lo mismo en las riberas, fijaros qué maravilla. En este caso es un perfil también de vegetación, de fauna y de suelo, porque aquí son todo tipos de vegetación edafófila, que depende sobre todo de las condiciones que hay de agua, de humedad en el suelo, no de lo que llueva.
¿vale? Porque cogen el agua sobre todo del suelo. Y es un perfil con muchísima información para disfrutarlo en relación con ese mapa o completándolo, ¿vale? Y pasamos a otro asunto, bien, muy bien, que es la flora. La flora es el conjunto de especies de plantas de un territorio dado, da igual el que sea, puede ser la flora de Madrid, la flora de lo que sea o de España entera. Aquí hablamos de la de España entera. Entonces, tenemos mucha suerte porque España tiene una flora caracterizada por una gran biodiversidad. La más importante de Europa, si exceptuamos Rusia, o sea, la Europa más centro-occidental, y una de las más importantes del mundo, ¿vale? Que tienen, pues eso, 76% de especies nativas, de esas más de 12.000 especies registradas y un porcentaje importante de taxones endémicos. ¿Cuál es el pero? Que hay riesgo. Hay riesgo de que esta gran biodiversidad de la que podemos sentirnos orgullosos y que es muy importante por muchas razones, vaya disminuyendo, y lo está haciendo, por la presión humana y también por las consecuencias del cambio global o cambio climático. Me gusta más decir cambio global porque son muchos factores los que intervienen ahí. Entonces, en este mapa no es un mapa de diversidad de flora, es un mapa de flora amenazada. Y fijaros, en cada píxel lo representado es el número de especies amenazadas que hay en cada píxel. Fijaros cómo está de lleno nuestro país. ¿Es para preocuparse o no? Sí. Pues ya lo sabéis, no para deprimirse, pero sí para saberlo y actuar bien. Entonces, y fijaros además, donde os he puesto flechitas rojas, como especialmente en Canarias y en algunas zonas de zonas montañosas es donde hay más especies amenazadas. Es una situación preocupante. Una de las especies amenazadas es esta preciosísima orquídea. En relación a eso, después de las especies amenazadas, pues vamos a hablar de las especies invasoras. Denominamos las especies invasoras a aquellas que se introducen en un hábitat natural o seminatural y amenazan la biodiversidad nativa, ¿vale? Entonces, os hemos seleccionado varios mapas con algunas especies representativas. En este caso, pues tenéis la acacia que viene de Australia y Tasmania. Os he puesto ahí una flechita indicando el camino por el que han llegado, y el ailanto que viene de China y se han ido extendiendo. En este caso, como en otros muchos, se introdujeron como especies ornamentales y se han ido expandiendo de forma natural, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la acacia, pues bueno, como rebrota muy bien en terrenos alterados por los incendios, pues está estupendamente a gusto en Galicia, en las zonas que se incendian con frecuencia, ¿no? Aquí tenemos otros ejemplos, la hierba de la pampa o el plumero, que está sobre todo, se abunda en los taludes y va invadiendo las riberas, y es preocupante sobre todo la competencia con la flora endémica de Canarias. Esta especie viene de América del Sur. Y aquí me diréis, si no hay nada en Canarias, bueno, pues tiene una explicación que está explicado en el texto del Atlas. EIDOS, el Miteco, que es el que nos suministra esta fuente oficial de la capa oficial, no tiene las coberturas de Canarias. Eso no significa que no haya especies invasoras en Canarias. Entonces, que lo sepáis, está explicado en el texto del Atlas, pero es importante también
por eso de esta conferencia, para explicar esto, porque si alguien ve esto y dice, mira qué bien, qué suerte tienen los de Canarias, pues no, Canarias tiene un problema muy serio con esta y con otras especies invasoras. Estas dos son el alcimarón y el higo chumbo. Todos hemos comido higos chumbos. ¿Sabéis que era una especie invasora? Pues sí, ahora lo habéis aprendido. En este caso entró de forma premeditada por el aprovechamiento agrícola que tiene, porque están muy buenos y también sirven como de forma ornamental, pero después pues se van expandiendo y hacen competencia a fauna autóctona, ¿no? Y es lo que es, bueno, aquí tenéis la distribución y va creciendo paulatinamente. Y en este caso, por último, estos dos, la Budleya tiene un nombre, que se introdujo como arbusto ornamental también ligado a escombreras y se ha extendido mucho, en este caso por el norte. Y el matapán es una hierba, una mala hierba, que se introdujo, en este caso desde Sudáfrica, y se va extendiendo, ¿vale? En fin, no os deprimáis, pero es bueno conocer para intentar ser consciente y no fomentarlo. Nos pasamos a la fauna. En este caso, empezamos por lo positivo, y es que tenemos una riqueza de vertebrados terrestres enorme, muy considerable y muy valiosa. Está representado en este mapa, fijaros, es también con píxeles, el número de especies por cada uno de estos píxeles. Y ya lo veis que sobre todo tenemos mayor concentración en las zonas montañosas, ¿no? En los Pirineos, en la Cordillera Cantábrica, en el sistema ibérico, en la Sierra de Guadarrama. En fin, ahí está esta información para contrastarla y verla. Pero después os hemos preparado una serie de mapas de principales tipos de fauna valiosos también, para que conozcáis su distribución. En este caso, los principales anfibios endémicos, ahí los tenéis distribuidos. No me paro a comentarlo porque si no me paso de tiempo. Los peces continentales también endémicos, como el barbo, fijaros que tiene una gran extensión, y el farfet y el samaruk, que son interesantes y están localizados ahí en el litoral mediterráneo. ¿Cuántos lagartos tenemos en España? Yo me quedé, cuando vi el mapa, digo, ostras, tenemos que ir por el suelo teniendo cuenta, cuidado de no pisar ninguno. Tenemos una gran riqueza en lagartos, ahí los tenéis todos. Y aquí hay que destacar las 5 especies endémicas que existen en Canarias. Tienen una gran importancia, y entonces en este mapa la mayor parte de la leyenda se corresponde a los mapas en Canarias, ahí en los lagartos de Canarias, aunque tengan una extensión más reducida, ¿vale? El género Lepus, también tenemos toda España llena de diferentes tipos de liebres, ya las veis ahí, sobre todo la liebre ibérica es la más extendida. El corzo y la cabra montés, ya veis que tienen también, sobre todo por las zonas montañosas, una distribución muy amplia y que va aumentando, ligada a, bueno, pues al abandono rural en buena parte, ¿vale? Y mustélidos. Hay muchos mustélidos, pero estos dos son importantes, y ya veis que sobre todo la garduña ocupa gran parte del país, y la marta está más por la zona norte. Hay las cuadrículas, ya lo veis que esto pasa en muchos mapas, en algunos píxeles.
están las dos especies. Lo solucionamos de esta manera, también le dimos muchas vueltas, ¿verdad? A ver cómo lo hacíamos. Lo que está en gris es que están las dos, la garduña y la marta en este caso. Bien, y este mapa de las aves e invertebrados relictos no podía faltar. Fijaros que está aquí el urogallo, la perdiz nival y la mariposa isabelina. Entonces es bueno que los recordamos, los tengamos presentes y esperemos que se sigan conservando para el futuro. Bien, y nos pasamos a la parte de fauna amenazada, que hay que tenerla también en cuenta. En este caso, en España, en cuanto a las aves, tenemos la suerte de que se localizan algunas de las aves que son más escasas o que tienen más amenaza todavía en Europa, en otras partes de Europa que en España, ¿vale? Os sonarán todas estas, el águila... ¡Ay! Perdón, ¿qué me he pasado? El águila imperial, la cerceta, la cigüeña negra, la malvasía, bueno, ahí están. Entonces, casi todas tienen proyectos de recuperación desde hace años, se está invirtiendo, se está trabajando en ello y entonces se están recuperando. Entonces, el conocer bien estas cuestiones de fauna amenazada nos ayuda a poner remedio, a gestionar lo que hay que hacer para que no lleguen a ser realmente especies que se extingan, ¿vale? Y se pierda esa biodiversidad que es tan importante. Este es un caso. Este mapa también me parece muy importante. Es la fauna amenazada de los mamíferos. ¿Y qué tiene de raro, de especial aquí? Pues que se nos ocurrió combinar los mamíferos marinos con los terrestres, porque tenemos que tener en cuenta el mar, el litoral, porque también los efectos de contaminación y del hombre afectan a los mares. Y se nos tiene que meter en la cabeza que está todo interrelacionado. Entonces, de las especies, y fijaros que zona más amplia, el delfín, los delfines y los rorcuales, pues son especies que las tenemos muy cerca y están amenazadas por la contaminación de nuestras aguas en torno al litoral, ¿no? Del interior, pues tenéis aquí también el lince ibérico, el oso y el bisón europeo, que en este caso en este caso no sé lo que os iba a decir, se me ha ido el santo al cielo. Esto es lo que hay. Bien. Más especies amenazadas. Es que tenemos en todos los grupos de faunas, o sea, fíjate tú qué bien. Entonces, aquí tenemos también peces, crustáceos y moluscos, que bueno, el problema es que como tenéis aquí indicado, ocupan áreas reducidas y además discontinuas, y eso dificulta su recuperación y aumenta el peligro de extinción, ¿no? Entonces, bueno, esta es la situación actual con la información que nos ha pasado el Miteco. Fauna amenazada también en anfibios y en perfiles, y destacan aquí las tortugas autóctonas, como la tortuga boba, pobrecita, no sé por qué le llaman así, pero ahí está, bueno, así os acordáis, ¿no? Bien. Es que estoy hablando como si estuviera dando una clase a mis alumnos, no sé hablar de otra manera para explicar estas cosas. Bien, en las aves invasoras son también muy problemáticas. Tenemos ahí estos casos. Muchas veces están asociadas a zonas urbanas y a humedales y proceden, como pasa muchas veces, que llegan a las casas o a España como mascotas y luego la gente se cansa de ellas y las lleva al campo. Eso no hay que hacerlo.
nunca. Si por lo menos enterarse de qué tipo de especie puede ser. Es una irresponsabilidad muy grande y parte del gran problema que se tiene con las especies invasoras, en este caso de fauna, es ese. Me encapricho de no sé qué y luego lo suelto cuando me canso. Pues eso no se debe hacer. Entonces hay un problema grande con las cotorras argentinas, con la malvasía, en fin, con todas estas, y habrá que ir controlando que no crezcan, porque el problema es que suelen dispersarse y distribuirse rápidamente. En los mamíferos, pues pasa lo mismo. Fijaros, aquí tenemos algunos ejemplos, pero el caso del bisón americano, fijaros cómo está. Y esto, en este caso, la causa desde la expansión son escapes de las granjas peleteras. Se escapan, se dispersan y entonces ponen en riesgo al bisón europeo, que es el autóctono. ¿Vale? Entonces, bueno, hay muchas razones. Esto es un tema de investigación que daría para mucho, pero bueno, os quedáis un poco con esa idea. Y los crustáceos. Todos habéis oído hablar del cangrejo rojo americano, ¿sí o no? Pues fijaros qué horror. La expansión que tiene ya. Fue introducido para su comercialización y como cebo de pesca en los años 70 y mirad cómo estamos. ¿Vale? Se ha favorecido de manera muy rápido y tiene un impacto negativo importante sobre la biodiversidad. También entre los reptiles, peces y moluscos, y aquí sobre todo, seguro que todos habéis oído del mejillón cebra, porque además causa serios problemas después en las tuberías, o sea, tienes problemas que se traducen en problemas económicos y de gestión en los diferentes municipios, los siluros, las gambusías, en fin, hay un problema también importante que es preciso conocer e intentar por lo menos no potenciarlo, ¿vale? Bien. Y con esto pasamos al suelo. Último apartado, pero no por ello menos importante, porque el suelo para los amantes de la naturaleza muchas veces se centran en la vegetación y en la fauna y olvidan el suelo. Y es que el suelo es clave, el suelo es importantísimo. ¿Cuál es el problema? Muchas veces que requiere un poquito más de formación o de conocimientos para poder entenderlo. Entonces, lo que hemos pretendido con este capítulo del Atlas es dar unas pinceladas metodológicas básicas para poder entender mejor la información y la importancia del suelo, y poder entender mejor ese mapa, pero relacionándolo con más información de la naturaleza y sabiendo interpretar mejor toda la información apasionante e interesantísima y en constante evolución que nos presta el suelo. Entonces, empezamos. ¿Qué es el suelo? A mí me decían cuando les daba clase del suelo, ¿qué es el suelo? Pues porcelanosa. Pues no, el suelo es algo vivo, por eso está en este capítulo también de biogeografía. Es el resultado de la interacción de 5 factores formadores, de esos 5 jinetes del apocalipsis. Siempre están los 5 presentes, ¿vale? No lo olvidéis. La litosfera o las rocas, la forma de esas rocas, es decir, el relieve, la biosfera, todos los seres vivos, las plantas, animales y personas, y el clima, el agua y el aire. Y en el medio, es que es lo más geosistémico de todo, en el medio de todo eso está el suelo, el tiempo que siempre influye. Entonces, todo esto junto a través del tiempo va formando, organizando la parte superior de la Tierra, va organizando capas a las que llamamos horizontes y a las que denominamos, para podernos entender, con unas siglas que luego veremos, ¿vale? Entonces, según os decía, pues esos son los factores formadores y estos son los componentes que siempre va a tener pues un horizonte
superficial del suelo, va a tener un suelo. Tiene una parte sólida, fase sólida, que siempre tiene que tener la materia mineral de esas rocas descompuestas, desagregadas, lo que sea, y además materia orgánica. Si solo hay materia mineral, aunque la roca esté blandita, no es un suelo, será una saprolita, será una roca alterada, pero sin materia orgánica no es un suelo, siempre es una condición que tenga una incorporación de materia orgánica, ¿vale? Y después está la fase de los huecos o de los poros. Y esta es la fase de la pelea. Están todo el día peleándose, la fase gaseosa y la fase líquida. En los poros del suelo el aire presiona y voy a sacar el agua que se evapore y me voy a hacer con todos los huecos y entonces el suelo estará seco. Y el agua que dice, no, venga, voy a llenar los poros de agua y expulso el aire. Están en constante pelea, no hay una cantidad estable fija, porque depende de las condiciones atmosféricas, entonces hay mucho dinamismo. Bien, esta es la definición del suelo, que está dada de hace unas semanas por la nueva ley de vigilancia del suelo de la Unión Europea y nos ha venido genial para poderla poner ya en el Atlas, ¿no? Entonces, bueno, se define el suelo, es un recurso natural formado en la superficie terrestre, compuesto por partículas minerales, materia orgánica, agua, aire y organismos vivos. Ya lo hemos visto antes, pero así queda bien escrito. Pero sigue, que es lo que me gusta a mí de esta definición. Los suelos sanos pueden proporcionar servicios ecosistémicos vitales para los seres humanos y el medio ambiente, tales como alimentos, biomasa, agua limpia, ciclo de nutrientes, almacenamiento de carbono y un hábitat favorable para la biodiversidad. Es decir, que el suelo es esencial mantener el recurso suelos. Y entonces están pues de una forma muy gráfica representada en este esquemita que es de la UNESCO. Y es importante que le demos la importancia que tiene. Bien, dicho esto, bien. En esta figura nos va a permitir entender bien la información que os vamos a presentar en el Atlas luego, ¿vale? Este es un esquema teórico del perfil del suelo con esas capas u horizontes, con unas denominaciones que nos van a servir para describir el suelo y que son las que siempre vais a encontrar a diferentes profundidades. Entonces, aquí tenéis la definición. Pues las OS pues son los horizontes orgánicos, materia orgánica fresca o parcialmente descompuesta. El horizonte A es un horizonte superficial, el que está arriba, el que va incorporando la materia orgánica, de manera que tiene alto contenido en materia orgánica y por eso color más oscuro, pero ya mezclado con materia mineral. Es un horizonte mineral, no es un horizonte orgánico. Después tenemos ya los horizontes subsuperficiales, es decir, que no contactan con la superficie, con el aire. Y aquí tenemos varios, el E, que es un horizonte clarito porque ha perdido materiales que le dan color. Hay también horizontes de transición que no les tenéis que tener ningún miedo, es como todo en la vida, no es ni blanco ni negro, hay muchos matices, ¿no? Pues los suelos también. Entonces se le pone siempre antes a lo que es más parecido y ya está. Y eso, como en la vida, hay muchísimas zonas de transición. Los horizontes B son los horizontes ya típicos superficiales que es donde se han acumulado materiales que han podido venir desde arriba o se han alterado, han sufrido procesos de estructuración que le dan unas características específicas, y por debajo tenemos ya el horizonte C, que es la roca madre meteorizada más blandita, y encima podemos tener de transición BC o CB, ¿vale? Y la R es la roca dura. Tampoco es tan difícil, ¿no? Y si se te olvida, pues lo consultas aquí y ya está,
¿vale? Pues estas letritas nos van a aparecer en todos los perfiles que vais a tener después o en cualquier cosa que leáis de suelos. Los horizontes de diagnóstico que sirven para clasificar el suelo, ¿vale? Son, en este caso, como hemos clasificado los suelos según la World Reference Base, cada tipo de clasificación tiene su definición de horizontes de diagnóstico, que se parecen mucho, porque estos fueron transformados a partir de la clasificación americana. Bueno, no me meto en ese jardín que no da tiempo. Entonces, aquí está la definición de cada uno de esos horizontes, que pueden ser de los superficiales, pueden ser 3, y de los subsuperficiales pueden ser más, que están relacionados con intensidad de los procesos edáficos que los han formado, ¿vale? Esto requeriría un poquito más de tiempo, pero quedaros con la curiosidad y entenderéis algo más en lo que me queda de explicación. Bien, hablo de clasificación de suelos mediante esos horizontes genéticos porque son necesarios para hacer la cartografía de suelos que os vamos a presentar. Esa cartografía que os decía que está hecha con el sistema de la World Reference Base, ¿vale? Y estaban agrupados, que esta es la leyenda, esta parte es la leyenda del mapa de suelos de Europa, ¿vale? Y aquí tenéis dentro de cada uno de estos los grandes grupos de suelos, que son los que ya sí que están cartografiados en el mapa de España. Y no solo con el nivel de detalle de gran grupo de suelo, sino que además llegamos al subgrupo. Este nombre del gran grupo más el calificador nos permite detallar un nivel taxonómico más, que es el que os ofrecemos en el mapa de suelos que os presentamos, ¿vale? Bien, para entender bien esos horizontes de diagnóstico, simplemente no os voy a dar una clase de procesos porque no es cuestión, pero que entendáis que eso está relacionado con los procesos de formación del suelo, que a grandes rasgos sí que podéis entender que son de adiciones, es decir, que se añade, este es el suelo, el sistema suelo, se puede añadir materia orgánica o sedimentos por erosión. Una vez que están en el suelo, sufren translocaciones, es decir, movimientos de aquí para allá, bien sean en disolución o en solución, ¿vale? Tampoco es problemático porque por aquí llueve y tal y cual, se van arrastrando, se van disolviendo. Y también por lavado, es decir, se van lavando los carbonatos o lo que se puede disolver, o perdidas por erosión. Y además, las transformaciones que pasan aquí, aunque no se muevan los componentes, sí se pueden transformar. Y hay muchos procesos de transformación del suelo ligados al ciclo. La alteración, la edafoturbación o la estructuración, la formación de la estructura de los agregados del suelo, ¿vale? En estos gráficos sí que tenemos, voy a volver a intentarlo, sí que tenemos, es necesario que sepáis identificar lo que os hemos explicado. Estas letritas de aquí, veis A, son los símbolos de los horizontes y de las capas, esos nombres genéticos que me sirven para identificarlo. En cambio, estos otros nombres que están en vertical corresponden a los horizontes de diagnóstico, que nos sirven para clasificar. Y los nombres que tenemos aquí debajo son los nombres de los grupos de clasificación, de los grandes grupos de referencia, ¿vale? Sabiendo esto, interpretar estos gráficos no es nada de difícil y te da mucha información. No obstante, os recomiendo, y os he puesto el enlace en la presentación que os podréis descargar, podéis revisar conceptos en lugar de buscar en Google, que os saldrá cualquier cosa que a lo mejor no es fiable, en el diccionario multilingüe de la ciencia del suelo tenéis muy bien explicadas todos esos conceptos
y es una referencia rigurosa. Entonces aquí tenéis más figuras relacionadas con los procesos y que ya los entendéis, ¿veis? Aquí estos son procesos de alteración. A C, a B, cuando hay una B con un B W, que es el proceso de alteración, que llega a cumplir las exigencias del horizonte de diagnóstico cámbico, le pongo aquí que cumple con que es horizonte de diagnóstico cámbico y entonces, ¡pum!, lo puedo clasificar como cambisol. Ese es el procedimiento, ¿vale? Y aquí más, aquí ya con los procesos añadidos de translocaciones. Por eso las translocaciones, como son movimientos internos, pues pueden ir para arriba, para abajo, y ahí los tenéis explicados. Y esta figura sí que me gusta más porque sintetiza un poco y además ahora ya la podéis entender fenomenal con lo que habéis visto ya. Es el ejemplo de la evolución de un suelo. Todos los suelos tienen su historia, todos son distintos, tienen una historia diferente como las personas o como las plantas, pero el suelo nos mantiene muchísima información, nos puede contar muchísimas cosas muy interesantes del pasado, ¿vale? Entonces, fijaros, aquí en este caso se acaba de empezar el suelo. Solo tiene un A y un C y el A es muy clarito, que casi no tiene materia orgánica. Veis que aquí ya es AH, que significa que ya tengo más materia orgánica, pero tengo solamente esto. No tengo ahí, solo un perfil muy sencillo. No tengo ningún horizonte de diagnóstico, por lo tanto, ¿cómo lo clasifico? Regosol, aplico. O aplic regosol, que es un suelo muy sencillo, muy nuevo, muy joven. Sigue con estabilidad la zona y se sigue formando el suelo. Aquí veis el horizonte A es más profundo y más oscuro y me cumplen las condiciones para que diga, esto es un horizonte de diagnóstico mólico. Entonces, ¡pum!, ya no es un regosol aplico, ahora es un feocen aplico. ¿Entendéis? Pues así. Mirad, ahora aquí ya no voy del A al C. Ha habido tiempo y hay horizontes B y además un horizonte de acumulación de carbonatos. Y aquí tengo ya 3 horizontes de diagnóstico. Esto cumple condiciones de mólico, esto cumple condiciones de cámbico y esto cumple condiciones de cálcico. Feocen, ¿vale? Así todo el tiempo. ¿Qué es lo que puede pasar luego? Que puede venir una avalancha, un terremoto, un incendio, una deforestación y toda esta parte, la parte superior de cualquier suelo, se pierde por erosión. Entonces el suelo se queda decapitado. Y a partir de esta situación decimos que se ha rejuvenecido porque tiene que volver a hacer procesos de integración de materia orgánica que estaban aquí al inicio. Pero todo esto hay que tenerlo en la cabeza bien claro de lo que puede pasar y poner siempre en contexto y conocer la historia de los sitios y poner, cuando haces una calicata de suelo, ponerla en el contexto de lo que ha pasado alrededor. Porque si tú vas y dices, voy a hacer aquí una descripción del suelo y te encuentras esto, te vuelves majareta perdido. Porque dices, ¿dónde está el horizonte A, más rico en materia orgánica? O te vuelves loco. Es que tienes que poner las cosas en su contexto, ¿vale? Y eso me lleva a esta parte que a mí me encanta. ¿Por qué? Yo soy especialista en paisaje. Yo aprendí de suelos a través del paisaje. Hice mi tesis doctoral de paisaje y ¿qué es lo que me encontré? Y entendí que el suelo que está aquí y está aquí es lo más geosistémico de todo y que los elementos visibles del paisaje, el relieve, la vegetación, el propio suelo, las aguas, el clima y, por supuesto, también las edificaciones y las infraestructuras que están en el paisaje, estos componentes del paisaje es que son los factores formadores del suelo. Es que hay una coincidencia. El tiempo está en los dos. Está, ya me da miedo, está aquí y está aquí, ya lo veis. Los factores explicativos del paisaje, el tiempo no se ve,
por eso le decimos que es criptosistema, lo que no está oculto, pero tú lo tienes que tener en cuenta para entender cómo es ese paisaje o entender cómo es ese suelo. La historia geológica, la acción del hombre, del ser humano a través de la historia, el clima y las variaciones del clima a lo largo del tiempo. De manera que paisaje y suelo están íntimamente asociados en su formación y en su evolución. Y por eso defiendo, como más gente, que el conocimiento y la comprensión del suelo y también su gestión y su manejo es bueno que se aborden conjuntamente. Y una buena cartografía de suelos se hace muchísimo mejor y con más calidad a partir de un buen mapa de paisaje. No solo de un mapa geológico que solo te da una información del relieve o de las rocas, porque en el suelo hay más cosas. Entonces el paisaje las combina. La geología es muy importante, pero no es el único factor. Bien, entonces, ¿cuál es el regalo? Y ya enseguida acabamos. El regalo son 16 ejemplos de 16 parejas de paisajes y perfiles. ¿Vale? Paisajes como este, que todos conocéis que es Ordesa, este es el suelo, y esto es de aquí, es decir, porque la idea es que entendáis que el suelo es parte de ese paisaje y cuando lo pisamos, y que está muy relacionado, y cuando lo pisamos tenemos que entender que debajo está todo esto, y que está muy relacionado además con lo que pase arriba. Según de mal este suelo, habrá problemas o no arriba. Entonces, hemos seleccionado estos 16 conjuntos de paisaje-suelo con la inestimable ayuda de los socios de la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo, a los que desde aquí les agradecemos muchísimo su inestimable y generosa colaboración. La verdad, David Badía y yo somos también de la misma sociedad, pero bueno, hemos contado con una disposición excelente y entonces la colección que os preparamos va por ellos y espero que la disfrutemos todos. Entonces, lo que tenéis aquí son esta combinación de paisaje y de suelo, siempre indicando el horizonte. Bueno, ya me he pasado a lo siguiente, el horizonte genético, puesto siempre a la altura en donde está el cambio, y después un texto en el que se explican las características básicas de ese suelo para poderlo entender, y si hay que citar un horizonte de diagnóstico para explicar ese proceso, para entender mejor que ese suelo es lo que es, pues se pone. ¿Vale? Pero como ya lo entendéis, ya no suena a chino esa descripción. Entonces, los hemos organizado de esta manera. La agrupación del mapa son pues los suelos minerales condicionados por el material parental, que hay estos 3 grandes grupos de suelos. Estos son los andosoles, que son los suelos volcánicos, abundantes, lógicamente, en Canarias. Cuando digo que son condicionados por el material parental, es que están muy condicionados por ese factor, pero no dejan de estar condicionados por los otros 4 factores, que siempre influyen los 5, no lo olvidéis. ¿Vale? Otro que está muy condicionado por los suelos son los vertisoles. Estos son suelos muy arcillosos, pero muy fértiles. También hay que tener cuidado porque hay veces que puedes meter el pie por una grieta de esas y ya verás. Y esto va a salir muchas veces en los suelos. La P, ¿qué significará P? Es un horizonte de laboreo, porque ya lo veis en la foto del paisaje, esto ha estado cultivado. Y entonces cuando veáis un AP, el AP significa que eso ha estado labrado y por eso pues a veces el límite, la raya pues estará más, es más lineal, ¿no? Estos son los arcísoles, los arenosoles, ¿ves? También condicionados por el material original porque es evidente que es un suelo pues muy arenoso también de Canarias. Veis aquí los límites de esos horizontes. Pasamos a otra pandilla.
los suelos minerales condicionados por la topografía, lógicamente. Aquí tenemos los fluvisoles. Los fluvisoles son suelos jovencicos, poco desarrollados, formados a partir de sedimentos recientes que se han ido depositando en las crecidas en los ríos. Y son súper interesantes, súper chulos los perfiles. Fijaros, A, ¿veis? Es el de arriba, con materia orgánica, y este es el C. Esto es de la última crecida, por eso se pone el 2 delante. Estos materiales, fijaros, son mucho más finos porque esa crecida sería menos fuerte, y aquí esto es la anterior crecida. El numerito se pone antes cuando son oleadas de materiales diferentes, y entonces se ven muy bien. Lógicamente son suelos minerales condicionados por la topografía. Nunca vamos a encontrar un fluvisol en la ladera de una montaña o en lo alto de un cerro, porque son de sedimentos aluviales. Por eso los metemos en este grupo. Los leptosoles, en este caso, son suelos también poco profundos, pero con roca dura muy próxima. ¿Vale? Entonces, también condicionados por la topografía, pero son en las partes altas y tal de zonas de montañas y con rocas duras. O los regosoles, en este caso, suelos poco evolucionados, también veis qué perfil más simple, un A y un C sin más, ¿vale? Y pasamos a otro grupo, que este es el de Ordesa, que lo hemos comentado antes, que es un cambisol, porque tiene ya un horizonte B de alteración, que ahí lo tenemos. Nos vamos a la pandilla, que es muy abundante en España por el tipo de clima que tenemos, de suelos que están condicionados por un clima mediterráneo, de carácter árido o semiárido. El primero que os pongo son los calcisoles, que están cultivados, fijaros los vinicos que nos tomamos en este tipo de suelos. Veis que tiene un AP, porque las fotos son siempre del paisaje que tenéis al lado. Entonces es un AP labrado. ¿Y qué significa la K? Pues que se han movilizado y se han acumulado en ese horizonte carbonatos edáficos, ¿vale? No es que sea la caliza original, ha habido una movilización, ¿vale? Cuando lo que existe y se moviliza es el yeso, pues tenemos gipsisoles y les ponemos la Y. También hay muchos gipsisoles, por ejemplo, en el Valle del Ebro, en zonas semiáridas donde se puede movilizar. Y cuando lo que se moviliza son sales más solubles que el yeso, pues tenemos los solonchak, ¿vale? Con la Z. Son suelos horribles para el aprovechamiento agrario y, sin embargo, de gran interés edáfico y, sobre todo, florístico, porque las condiciones por presión osmótica y tal son tan duras para las plantas que hay plantas y vegetación, asociaciones que muy valiosas y florísticamente importantes. Muchas son hábitats para conservar, pero como suelo horrible para aprovechar. Bien, y en las zonas más húmedas, ¿qué encontramos? Pues suelos ya más desarrollados, como estos luvisoles. También tienen muchos, ya veis que es muy frecuente que haya suelos labrados, siempre estarán con la P para que los podáis identificar. Y esto es un horizonte de acumulación de arcillas, que daría para ser un horizonte de diagnóstico árgico, ¿vale? Que nos permite clasificar ese suelo como luvisol. Los podsoles, estos suelos son asociados a zonas muy húmedas y también frías, y por tanto son muy abundantes en el norte de España. Hay en el norte de España, bueno, sí, en el norte de España, pero muy abundantes no, sobre todo están en Galicia. En el norte de Europa, por allí tienen todo podsoles. Por eso se vuelven tan locos cuando vienen a España y ven la biodiversidad edáfica que tenemos aquí, ¿vale? Bueno, veis que tienen un perfil muchísimo más complejo, como un horizonte de eluvial, porque está lavado de la materia orgánica y los esquióxidos que se han acumulado en este de abajo,
¿vale? Son suelos muy valiosos. Y los umbrisoles, bueno, aquí tenemos suelos forestales con un A muy desarrollado, y cuando esos suelos en las zonas pues, de clima continental, húmedo, subhúmedo, además de ese horizonte A espeso y muy rico en materia orgánica, tienen un horizonte B donde se acumulan carbonatos, pues los clasificamos como castanocen o como feocen si no tienen eso, ¿vale? Y este es el mapa. Este es el mapa de suelos que lo hemos elaborado a partir de los datos del European Soil Data Center, adaptándolo, como os decía antes, a las denominaciones de la última versión de la clasificación de la World Reference Base, y hemos hecho algunas revisiones puntuales de cosas que sabíamos fehacientemente que teníamos información que corregir y era viable, pero bueno, ojalá que dentro de un tiempo, no sé si con el Instituto Geográfico Nacional o con alguna otra entidad, podamos realmente revisar a fondo este mapa con la Sociedad Española de Ciencia del Suelo, de alguna manera, porque tiene margen de mejora. Disponemos en España de más información para mejorar este mapa. No obstante, la información obviamente es válida como aproximación. Y termino simplemente con esta diapositiva, que es un zoom, simplemente para que entendáis la información que os he dicho que tiene el mapa. Esta es la leyenda, que es un primer nivel donde está el gran grupo de suelo que hemos visto con los perfiles, y el segundo nivel nos lo marcan los calificadores que están ahí. Entonces, fijaros, en el mapa, en el zoom, tiene siempre unas siglas. La primera parte corresponde al gran grupo de suelo, en este caso FL sería Fluisols, y después del guioncito y en minúscula viene el calificador, que es del segundo nivel, en este caso Calcaric, ¿vale? Entonces, ya lo siento, pero es así, la norma dice de la World Reference Base que cuando escribimos el nombre del suelo se pone antes el calificador. Entonces lo leeréis, pero no os tenéis que confundir, lo leeréis como Calcaric Fluvisol, aunque en la leyenda estéis viendo Fluvisol calcárico, y a lo mejor en alguna publicación o lo que sea lo veis con el orden de invertido, porque estas normas también van cambiando, antes eran de otra manera, entonces bueno, tampoco hay que volverse loco con esto, pero simplemente entenderlo. Y obviamente lo que os decía, aquí están cartografiados lógicamente a una escala que muchísimas gracias a toda la gente que ha participado en la elaboración de este capítulo, que hemos hecho con tantísima ilusión, al Instituto Geográfico, a la Asociación Española de Geografía, a la red ANE 21 que se creó para esta finalidad, y por supuesto a los compañeros de las universidades que han trabajado en este capítulo. Universidad de La Laguna, del País Vasco, la Autónoma de Madrid, la Universidad de Sevilla y sobre todo la Universidad de Zaragoza, que hemos estado muy bien representados. Pues nada más, muchísimas gracias por vuestra atención y espero que lo disfrutéis mucho. ¿Alguno de los asistentes tiene alguna pregunta que formular a Paloma? ¿Alguna aclaración? ¿Alguna sugerencia? Bueno, yo la verdad es que estoy deseando ver ya los mapas de geología, geomorfología, para poder analizarlos junto con el de suelos
el de paisajes, que empezaremos, que eso que has dicho me ha parecido muy interesante. Es decir, que para hacer un buen mapa de suelos hay que tener también un buen mapa de paisajes. Es Me así. ha parecido muy interesante. Pues vamos a ver si por lo menos a la escala de representación que tenemos nosotros, que la máxima es un 3 millones, conseguimos hacer una cosa que sea más o menos intelectualmente consistente en las clases. O sea, me ha parecido muy interesante. Muchas gracias. Me alegro. Sí. Bueno, yo simplemente, Paloma, te quería dar las gracias por habernos guiado tan bien en este tema y quería agradecer a todos los compañeros del Atlas por el trabajo tan bueno y con tanto rigor que hemos hecho, pero sobre todo voy a agradecer a 3 personas que han sufrido mucho conmigo para estos mapas. Ha sido Artur, Marta López y Sergio García, que ha sufrido las ilustraciones. Así que muchas gracias a todos y de verdad que me voy muy contenta por este trabajazo que hemos hecho. Y a ti, Paloma, gracias de verdad. La verdad es que me uno a los agradecimientos que ha dicho Águeda y este capítulo nos hemos hecho amigas, o sea, porque hemos tenido tantos problemas que resolver que eso, pero yo creo que nos sentimos satisfechas del resultado. La verdad es que trabajar en equipo y bien avenido es indispensable, no imposible, indispensable para sacar adelante un trabajo de esta envergadura.